Toda fecha se cumple y ha llegado el momento de la canonización de los papas beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Ahora, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Revisemos la vida y los pontificados de estos dos grandes santos del siglo XX. Es un grande gusto saludarle como cada domingo. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Un abrazo de todo corazón. Comencemos por aquel momento memorial cuando era presentado en el balcón de la bendición por el camarlengo Angelo Giuseppe Roncalli como el sucesor de Pedro, Juan XXIII. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Ahora vayámonos a aquel año de 1978, también a la fachada, al balcón más famoso del mundo, el balcón de la bendición, para ver el momento en el que era presentado como sucesor de Pedro, Karol Wojtyła, el cardenal arzobispo de Cracovia, quien había tomado el nombre de Juan Pablo II. Habemus Papam. Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete. Aiuto degli uomini. Recordemos ahora cómo es que se dio el anuncio de la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y en esta nota que le entrego enseguida es el secretario de Juan Pablo II, ahora cardenal arzobispo de Cracovia, Stanislaw Dziwisz, quien nos da los detalles. El anuncio tan esperado llegó del Papa Francisco, que al final del consistorio público en latín declaró que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II sean inscritos en el catálogo de los santos el 27 de abril de 2014, segundo domingo de Pascua y de la Divina Misericordia. En el anuncio estaba presente también el cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia y secretario personal del Papa Wojtyła durante 40 años. Vuelve el eco de los funerales, el grito de «Santo ya», y también las pancartas escritas con «Santo ya», la petición al futuro Papa, y después Benedicto XVI tomó en serio esta voz de parte de la Iglesia y se comenzó pronto el proceso de beatificación. Y ahora hemos llegado a la decisión del Papa Francisco
de canonizarlo. Algo no pensado, la providencia lo ha preparado todo. La muerte en la tarde de la Divina Misericordia, la beatificación el domingo de la Divina Misericordia, y ahora también la canonización el domingo de la Divina Misericordia. Somos felices porque el Papa actual habla a menudo de la Divina Misericordia. El Papa Francisco conoció muy bien a Juan Pablo II. Él lo hizo obispo, coadjutor, arzobispo y cardenal. Su trabajo pastoral está muy unido al papado de Juan Pablo II. De joven, los compañeros del instituto decían de él que era muy alegre, le gustaba el deporte y las cosas humanas, pero al mismo tiempo había en él algo más profundo, esta relación directa con Dios, la oración, el silencio y también la contemplación. Él al mirar la naturaleza se refería siempre al Creador, y también mirando a la gente, veía la imagen de Dios. En su primera homilía el Santo Padre pronunció esta frase, que se convirtió en el programa de todo su pontificado, la frase fundamental: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Jesucristo. El Papa Benedicto, comentando estas palabras en su homilía, dijo: Él abrió primero su corazón a Jesús y les dio valor a los otros para no tener miedo y abrir todas las cosas a Jesucristo. Y este era el gran programa realizado en muchas cosas porque el mundo cambió bajo este pontificado. Cayó el muro de Berlín, cayó el marxismo, él cambió la situación política aunque no hacía política, y cambió muchas cosas en la Iglesia, más apertura hacia el mundo, y también acercó el mundo a la Iglesia. Dos papas del concilio, por supuesto. Juan XXIII, que convocó a la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, y Juan Pablo II, que llevó a la Iglesia a partir del concilio al tercer milenio. Pero vamos a ver detalladamente, ¿quién fue Angelo Giuseppe Roncalli? ¿Cuál es el origen del Papa Juan XXIII? Es el Papa de la posguerra, claro. Es el sucesor inmediato de Pío XII, el Papa al que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Pío XII, un hombre de la nobleza italiana, y Angelo Giuseppe Roncalli, un hombre extraído de una familia muy pobre, de campesinos, verdaderamente muy pobres. Conozcamos enseguida algunos detalles de la vida de Angelo Giuseppe Roncalli, a la sazón San Juan XXIII. Juan XXIII nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, diócesis y provincia de Bérgamo, en Italia. Ese mismo día fue bautizado con el nombre de Angelo Giuseppe Roncalli. En 1892 ingresó en el seminario de Bérgamo, donde estudió hasta el segundo año de teología. 4 años después, el director espiritual del seminario lo admitió en la Orden Franciscana Seglar, cuya regla profesó el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904 en Roma. En 1921 fue llamado por Benedicto XV como presidente del Consejo Central de las Obras Pontificias para la propagación de la fe en Italia. En 1925, Pío XI lo elevó al episcopado, asignándole la sede titular de Areópoli. En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia como patriarca. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958. El 3 de enero de 1962, Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro, iniciativa amparada en condenas expresadas por el Papa Pío XII en 1949. El 6 de mayo canonizó al primer santo negro de América, 6 de mayo de 1962, a San Martín de Porres. Una de las principales acciones de su pontificado fue convocar al Concilio Ecuménico Vaticano II. Fue llamado por aclamación popular el Papa Bueno. Juan XXIII falleció la tarde del 3 de junio de 1963 a causa de cáncer en el estómago. Su pontificado duró menos de 5 años.
Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del año 2000 y estableció que su fiesta se celebre el 11 de octubre, recordando así la fecha de inauguración del Concilio Ecuménico Vaticano II. Su cuerpo, incorrupto, se encuentra dentro de un féretro de cristal en el interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Juan XXIII fue canonizado el 27 de abril de 2014 en el segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia por el Papa Francisco. Mire usted, el pequeño Angelo Giuseppe Roncalli era tan pobre, que para ir a sus clases en el seminario tenía que caminar 3 horas. Ahora piense en el momento del frío en Italia sobre la nieve y en el gran calor en agosto sudando. 3 horas de ida cada mañana, 3 horas por las tardes de regreso a su casa. Y gracias a que una tía le dijo, quédate aquí en mi casa, fue que dejó de hacer estas grandes caminatas. Y gracias a un tío que le pagó los estudios en el seminario, pudo estudiar y ordenarse sacerdote. Un hombre verdaderamente muy pobre, Angelo Giuseppe Roncalli. Ahora, vamos a conocer algunos detalles del gran Karol Wojtyła, Lolek, Carlitos, como le decía su papá. Quedó huérfano a los 9 años de edad, se murió su mamá. Luego se murió su hermano Edmundo y se fue a vivir solito con su papá a un pequeño apartamento en Wadowice. Y cuando murió su papá, quedó totalmente solo. Entonces entró al seminario y de ahí salió el padre Karol Wojtyła, quien después sería obispo, después arzobispo de Cracovia, cardenal y sucesor de Pedro. Vamos a ver los detalles de la vida de Karol Wojtyła. Juan Pablo II, de nombre Karol Wojtyła, es el pontífice número 264 en 2000 años de iglesia. Es el papa más conocido y amado por los mexicanos, pues logramos ganarnos su amor y supimos entregarle nuestros corazones en cada uno de sus 5 viajes a México. Karol nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Cuando tenía 9 años de edad murió su madre y más tarde su hermano. Con su padre cambió de residencia a Cracovia, donde pudo estudiar en la universidad. Pero al morir su papá, y quedando ya solo y sin familia a los 20 años de edad, decidió ingresar al seminario para llegar a ser sacerdote. Se ordenó en 1946. Fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 y el Papa Paulo VI lo creó cardenal en 1967. Fue electo sucesor de Pedro el 17 de octubre de 1978. Escribió varios libros y promulgó gran cantidad de documentos pontificios, pero una característica especial de su pontificado fue la enorme cantidad de viajes apostólicos a todos los países del mundo, pues fue en México donde la Virgen María le reveló que su pontificado debía ser itinerante para dar respuesta él mismo al mandato de Jesucristo de ir y anunciar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Juan Pablo II escuchó vivamente las palabras de Cristo, «Tú eres piedra», a lo largo del tercer pontificado más largo, durante 26 años, hasta que le mandó regresar a la casa del Padre el 2 de abril de 2005. Había muerto Juan Pablo II, el Papa Grande, el Papa mexicano, como él mismo dijo sentirse. Juan Pablo II fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011 y fue canonizado por Francisco el 27 de abril de 2014, segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia. El Papa que le llamó a esta tierra México, siempre fiel.
Karol Wojtyła, a la sazón San Juan Pablo II. Voy a hacer una pausa, es breve, vuelvo rápido, para revisar los pontificados de San Juan XXIII y de San Juan Pablo II. ¿Qué es lo que caracteriza principalmente el breve pontificado de 5 años de Juan XXIII y qué es lo que caracteriza al largo pontificado de 27 años, el tercero más largo en 2000 años de iglesia, de San Juan Pablo II? Vuelvo con esto y con más en este programa especial dedicado a analizar la vida y los pontificados de los nuevos santos, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Y continuamos con más del Pulso de la Fe, hoy en este programa especial dedicado a analizar la vida, la obra, el pontificado de los nuevos santos, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. A Juan XXIII el mundo lo conoció como el Papa Bueno, de esta manera le quiso llamar. A San Juan Pablo II le llamamos el atleta de Dios. También los mexicanos le llamamos el Papa mexicano. Claro, él lo dijo. Vamos a recordar a San Juan XXIII, gracias a la televisión. Imágenes de él en blanco y negro. Vamos a escuchar su voz, vamos a disfrutar con las imágenes de este nuevo santo. Un pontífice que buscaba a su pueblo, un pastor que fue con dulzura y sencillez a buscar a la gente a los barrios, a las cárceles, a los hospitales. El 27 de abril el elenco de los santos pudo contar también con Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII. Nacido el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, pequeña aldea de Bérgamo. Hijo de unos pobres aparceros, fue llamado al estallar la Primera Guerra Mundial como capellán militar. Enviado a Bulgaria y a Turquía como visitador apostólico. En 1944 se convirtió en nuncio en París, para ser después patriarca de Venecia en 1953. El 28 de octubre de 1958 ascendió al solio pontificio, como sucesor de Pío XII, conquistando a todos por sus modales afables y por su extraordinaria capacidad para promover el diálogo entre las personas, en la verdad y en la libertad. Es más importante para quien se encuentra en mi lugar saber callar que saber hablar y hablar con mesura. Hablar con garbo, hablar con respeto por todos los demás. Se dice, el Papa representa el gobierno, como si dijéramos la dirección de la Iglesia Católica. Pero si van al fondo, si creen en el Evangelio y piensan que es digno de respeto, incluso por la experiencia de 20 siglos, no se puede negar que el cometido del Papa ni está cerrado solamente en los que tienen la profesión cristiana y especialmente católica, sino que el corazón debe ampliarse si representa a nuestro Señor Jesucristo, evidentemente le debe representar en todo. Sus más de 4 años y 7 meses de pontificado se recuerdan sobre todo por la convocatoria del Concilio Vaticano II, flor espontánea de una primavera inesperada, que tuvo el objetivo de actualizar la doctrina, la disciplina y la organización de la Iglesia Católica para acercarse a la civilización moderna. Nuestra vida es una peregrinación. Lo dije, estamos hechos para el cielo. Nos detenemos un poco aquí y después retomamos nuestro camino. Cuando retomamos nuestro camino, el corazón se abre. Tiene una gran seguridad. Siempre Jesús en alto, siempre María nuestra Madre, la Madre en nuestras familias, la Madre en la hora de las tribulaciones, en la hora de los éxitos. Siempre ella, siempre ella. Autor, entre otras obras, de las encíclicas Mater et Magistra, que desarrolla la doctrina social de la Iglesia, Madre de todos, cristianos y no cristianos, y de la Pacem in Terris, donde el Papa trata los temas de la paz, de la unidad entre los pueblos y de la solidaridad para un nuevo orden de relaciones fundado en la verdad, construido conforme a la justicia, animado por la caridad, realizado en la libertad. El beato Juan XXIII no se ahorró visitas a las parroquias de Roma, ni cercanía a los encarcelados, ni en la atención a los más pequeños, presentes siempre en sus oraciones. Saben que rezando el rosario, el Papa tiene una manera de acordarse de todo el mundo. ¿Saben dónde pongo a los niños, por ejemplo? Los niños, no solo los niños de los católicos o de los no católicos, sino a todos los niños.
Cuando estoy en el tercer misterio ante Jesús que nace, aparece como niño y comienza el gran encargo de la unión de la divinidad con la humanidad, del cielo con la tierra. Rezo 10 Aves Marías y las digo por todos los niños que han nacido 24 horas antes de que empiece mi rosario. Así es una pequeña confidencia. Apenas nace un niño, tiene la oración del Papa por él. Muerto el 3 de junio de 1963, Juan XXIII fue un hombre dotado de una extraordinaria humanidad. Con su vida, sus obras y su enorme celo pastoral buscó derramar sobre todos la abundancia de la caridad cristiana. Dios no mira la multiplicidad de las acciones, decía, sino el modo en que se hacen. Escuchemos un mensaje suyo de Navidad. Quisiéramos detenernos en la mesa de los pobres, en las fábricas donde se trabaja, en las aulas de estudio y de la ciencia, en el lecho de los que sufren y de los ancianos. En todas partes hay hombres que rezan y sufren. Trabajan para sí y para los demás. Trabajan con gran ánimo, con ejercicio y disciplina de la mente, del corazón, de los brazos. Sí, desearíamos imponer nuestra mano en las cabezas de los niños, mirar a los jóvenes a los ojos, animar a los padres y a las madres en la prosecución del deber diario. A todos les quisiéramos repetir las palabras del Evangelio. Les anuncio una gran alegría, ha nacido para nosotros el Salvador. Y continuar con las reflexiones de San Agustín. Cristo ha nacido y nace en el pesebre, pero rige el mundo. Está envuelto en pobres pañales, pero nos reviste de inmortalidad. No encontró sitio en la posada, pero quiere hacerse un templo en el corazón de los creyentes. Encendamos, pues, la caridad para que podamos llegar a su eternidad. Esta es la realidad de la Navidad y esta la deseamos a ustedes plena y alegre. ¿Qué tal? ¿Qué imágenes? Gracias a este programita, El Pulso de la Fe, usted acaba de ver a San Juan XXIII en vida, hablando. Hablaba rápido, tenía esta característica, el Papa San Juan XXIII. Buscamos a su secretario particular, todavía vive, tiene 99 años, ahora es cardenal, el cardenal Capovilla, que nos da detalles de la vida de San Juan XXIII, incluso de sus últimos meses en su agonía. Él murió de cáncer en el estómago. Vea usted nada más, qué entrevista. El Papa del Amor, de la Unidad y de la Paz. El Papa Roncalli sigue estando en el corazón de muchos como el pontífice capaz de dirigirse a todos con sencillez, respeto y espontaneidad. El sucesor de Pedro que puso en marcha la revolución conciliar. Para esbozar algunos aspectos destacados de la figura de Juan XXIII, hemos recogido el comentario del padre Ezio Bollis, director de la fundación con el nombre del pontífice, y el recuerdo del cardenal Loris Francesco Capovilla, secretario particular de Angelo Giuseppe Roncalli durante más de una década. Si tengo que decir algo sobre la espiritualidad del Papa Juan, podría decir que es una espiritualidad diaria, ordinaria, familiar. En ella incidió mucho su experiencia personal, campesina, la experiencia de una familia muy unida. Y esto tuvo una influencia en toda la vida del Papa Juan, en sus distintas etapas. Decir una espiritualidad familiar significa decir una espiritualidad centrada en las relaciones, donde también desembocan otras virtudes del Papa Juan, como su cordialidad, su afabilidad, su paternidad. La muerte del Papa Juan todavía no se ha comprendido ni se ha descrito plenamente. Sin embargo, él la comprendió. Cuando estábamos junto a su lecho, las monjitas de casa, yo, su confesor y algunos colaboradores, en los últimos momentos, vinieron también otras personas, entre ellos sus parientes, para darle las gracias. Y también Montini. Un día le dije: «Santo Padre, en torno a su lecho hay pocas personas, pero si viese lo que hay en la plaza de San Pedro». Y pensaba que me contestaría: «Déjalo», porque no solía estar lúcido. Sin embargo, en esa ocasión me miró y me respondió: «Es natural que sea así.
Es el Papa el que se está muriendo. Yo los amo y ellos me aman a mí. ¿Qué tal el cardenal Capovilla, de 99 años de edad, quien fuera el secretario personal de San Juan XXIII? Ya le entregué hace un momento a quien fuera el secretario personal de San Juan Pablo II, el cardenal Stanislaw Dziwisz. Ahora, recordemos algunas imágenes de San Juan Pablo II, algunas imágenes características de su pontificado, desde aquel tan famoso pronunciado "no tengan miedo", hasta su abrazo con los ortodoxos. Una rápida revisión. 8 de abril de 2005. El viento pasa rápidamente en las hojas como si temiese no tener tiempo para encontrar entre los capítulos del Evangelio lugar para un último párrafo, el del hombre que tomó el Evangelio y lo transformó en una misión sin límites. El hombre del viaje infatigable durante años en carrera, con los usos horarios, después más lento, en lucha con pasos que ya no eran capaces de marcar el ritmo de un alma que en vez de grandes distancias al final explora nuevas profundidades. Los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 5 del 2000 son la historia de un papa que la historia nunca había visto. Era jovencísimo Juan Pablo II, aquel 16 de octubre de 1978, cuando se hace querer de inmediato con sus palabras y su sonrisa venidas de un país lejano, y cuando el 22 de octubre declara al mundo de las guerras frías que quiere traer el calor de una nueva esperanza. No tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo. Abran a su poder salvador las fronteras de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los vastos campos de cultura, de civilización, de desarrollo. No tengan miedo. No tengan miedo, es la buena noticia que durante 25 años el pastor anuncia en todas partes, en 104 viajes y 1000 lenguas y dialectos. Incluso cuando intentan detenernos, se levanta, perdona, bendice y se vuelve a poner en marcha. En Roma o en los confines del mundo, Juan Pablo II es el Papa que ama al hombre y le construye con sus enseñanzas una casa sobre la roca de la civilización del amor. Lo repite a los 1000 grandes que encuentra y que se hacen pequeños al lado del hombre de Dios. Lo dice a esos pequeños que son grandes en la dignidad de su trabajo, a menudo inhumano, que conoce bien Karol Wojtyła. Lo dice a los santos y a los más pobres de los pobres, que tienen en Cristo la única esperanza de redención en un mundo que no los ve ni los toca. Y si es necesario lo grita para sacudir a los que se han hecho siervos de la cultura de la muerte. Dios dijo una vez: no matarás. No puede el hombre, cualquier agrupación humana, la mafia, no puede cambiar ni pisotear este derecho santísimo de Dios. 18 años después de la clausura del concilio que había imaginado la Iglesia del tercer milenio, llega el Papa que la lleva a él de la mano, y además de a hombres de toda raza, Juan Pablo II toma apasionadamente de la mano a hermanos mayores y hermanos en Cristo, y con ellos a hombres y mujeres de todas las religiones, con una creatividad y una constancia que mitigan rencores antiguos, tienden nuevos puentes y abren horizontes impensados a las palabras comunión, diálogo, encuentro. Feliz fiesta. Felicidades a todos. Con el Papa les queremos mucho. Gracias. Gracias. Roma, agosto de 2000. Con los 2 millones de centinelas de la mañana que pululan por la explanada de Tor Vergata, el Papa que envejece sin esconderse vive una noche memorable, porque él es el joven más querido, el que ha hecho a hombres y mujeres protagonistas en la Iglesia, fascinándoles con un Jesús al que han vuelto a descubrir como amigo y cercano, compañero del nuevo milenio que comienza. Queridos jóvenes del siglo que empieza,
Al decir sí a Cristo, dicen sí a su más noble ideal. Yo rezo para que Él reine en sus corazones y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo milenio. No tengan miedo de entregarse a Él. Él los guiará. Les dará la fuerza de seguirle cada día y en cualquier situación. 2000. Se ha atravesado el umbral de la esperanza. La cristiandad invade Roma por el jubileo y para el Papa venido de lejos se acerca la última etapa, pero hay todavía fuerzas para la peregrinación, para tocar la tierra de su Dios y arrodillarse ante su madre, para decirle una vez más un totus tus. Después el viajero incansable se detiene y calla su voz que se oyó desde la jungla a los hielos. Permanecen las lágrimas y detrás de su velo sonríe su alma, que mira a la iglesia y el mundo desde la ventana de la casa del Padre. Mire lo que traje para usted. Este Cristo bellísimo, que mejor no digo nada de él, por sí solito se presenta. Pero de esto sí que he de decir. Esto es una reliquia. Este es el solideo de San Juan Pablo II. ¿Por qué lo tengo yo? Porque él me lo dio. Y traje a compartirlo con usted. Ahora es la reliquia de un santo. Y me ha acompañado durante muchos años en mi vida. Y ahora me acompaña en este programa y lo acompaña usted también. El solideo de San Juan Pablo II. Wow. Vamos a recordar escenas de los funerales de San Juan 23. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli ed è la vita che ci attende per l'eternità. Los funerales de San Juan 23. Ahora le entrego esta pieza que hicimos, muy emocional, yo lo sé, pero es que hacia San Juan Pablo II todo es emocional. Este hombre le clavaba la mirada y le escudriñaba el alma. No tengas miedo, me dijo un día, el Papa está contigo. Se quitó este solideo y me lo dio. Y así era San Juan Pablo II. Establecía un contacto visual con todos y un contacto de corazón y un contacto emocional. Si usted me pregunta a mí, ¿estás seguro de que este hombre es santo? Mi respuesta contundente es sí. Le di la mano, lo toqué, abracé, platiqué con un santo y esto se sentía en vida. Hoy conozco a una que otra persona con la que me sucede algo parecido y pienso que es lo que en la iglesia se llama el olor de santidad. Y este hombre lo tenía en vida, este hombre en vida se santificó. Vamos a esta pieza. Es muy sencilla la síntesis programa de lo que os he dicho. Se encierra en un no y en un sí. No al egoísmo.
no a la injusticia, no al placer sin reglas morales, no a la desesperanza, no al odio y a la violencia, no a los caminos sin Dios, no a la irresponsabilidad y a la mediocridad. Entonces sí, sí, a Dios. A Jesucristo, a la Iglesia, sí a la fe y al compromiso que ella encierra. Sí al respeto de la dignidad, de la libertad y de los derechos de las personas. Sí al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios. Sí a la justicia, al amor, a la paz. Sí a la solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados. Sí a la esperanza. Sí a vuestro deber de construir una sociedad mejor. Si hay algo que caracteriza al pontificado de Juan Pablo II es su recuerdo imborrable que él dejó en nosotros. Un recuerdo que pasó de nuestras mentes para instalarse en nuestros corazones. ¿Pero qué caracteriza al pontificado de Juan XXIII? Mire usted. El breve pontificado de Juan XXIII, de solamente 5 años, entre 1958 y 1963, se caracterizó principalmente por restablecer el funcionamiento regular de los organismos de la Curia Romana y por la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, cuyo anuncio se pronunció a pocos meses después de su elección al solio pontificio. El Papa quiso que el concilio que inauguró el 11 de octubre de 1962 supusiera realmente una oportunidad de debate para revisar los cambios que, oportunamente, tendrían que implementarse en la Iglesia. Otra característica del pontificado del Papa Bueno Juan XXIII fue su constante llamamiento en favor de la paz, cosa que dejó plasmada en sus encíclicas Mater et Magistra de 1961 y Pacem in Terris de 1963, y en su decisiva intervención en la solución a la crisis de los misiles durante la Guerra Fría en octubre de 1962, con su frase: "La justicia se defiende con la razón y
terminó con las armas, no se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. Inmortalizó su compromiso en favor de la paz. Ya desde que fue delegado apostólico para Grecia y Turquía y nuncio apostólico en París, Monseñor Roncalli prestó ayuda eficaz al pueblo griego que sufría una terrible hambruna y al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, logrando salvar la vida de millares de ellos durante el exterminio. Fue elegido sucesor de Pedro a los 77 años de edad y demostró ser un pontífice con una gran visión de cambios a la modernidad. Escribió 8 encíclicas y 3 exhortaciones apostólicas. El amor que los fieles de todo el mundo profesaban a Juan XXIII y su reconocimiento de santidad quedó patente durante sus funerales en la exclamación popular de canonización inmediata. En efecto, en el pontificado de San Juan XXIII, la modernidad, la paz, el Concilio Ecuménico Vaticano II, 5 años de pontificado. Y en un pontificado tan largo como el de Juan Pablo II, ¿qué es lo que podemos destacar? De muchísimas características, algunas de ellas, las más esenciales, las fundamentales, además de este recuerdo imborrable del que le decía que se ha quedado en todos nosotros. ¿Quién no dice? Usted lo ha escuchado muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos oído estas palabras? Estaba yo parado en Avenida Insurgentes y él pasó frente a mí y me miró y me bendijo. Y sentí una gran alegría, la más grande de mi vida. Además de eso, ¿qué caracteriza el pontificado de este santo? Mire. El pontificado de Juan Pablo II entre 1978 y 2005, el tercer pontificado más largo de la Iglesia, tiene muchas y diversas características, pues a lo largo de sus 27 años concretó muchísimas y diversas iniciativas. Entre algunas de estas características son determinantes las siguientes: volver a colocar a la evangelización en el centro de la Iglesia a través de la llamada nueva evangelización, establecida en las encíclicas Redemptoris Missio y Redemptoris Hominis. Una doctrina positiva y atractiva de la sexualidad, aunque firme ante las propuestas relativistas a través de las catequesis de la teología del cuerpo, el catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico, 2 invaluables herramientas para el conocimiento de la fe y de la vida de la Iglesia. Enseñanza y aplicación de una doctrina social fuerte y poderosa, capaz de señalar los errores del comunismo y del capitalismo, al punto de haber sido elemento fundamental en la liberación de Polonia, en el fin del comunismo y en la caída del muro de Berlín. Reconocimiento de la importancia de las iglesias orientales y un esfuerzo por su reunificación con la Iglesia de Roma. Firmeza ante el relativismo moral a través de la encíclica Veritatis Splendor y rechazo de las tesis morales incompatibles con la moral cristiana. La teología del cardenal Joseph Ratzinger al frente de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y el sensato tratamiento a los errores sincretistas de algunos teólogos mediante la declaración Dominus Iesu. Recuperación y promoción de la devoción mariana en prácticamente todos los documentos apostólicos y mediante la encíclica Redemptoris Mater. La revaloración de San José como custodio de Jesucristo y de la Sagrada Familia mediante la exhortación apostólica Redemptoris Custos. El anuncio del Evangelio llevado personalmente a todas las naciones en sus viajes internacionales, que se tradujo en el entusiasmo de las iglesias particulares y en el establecimiento de relaciones diplomáticas con otros muchos estados, entre ellos México. Promoción y florecimiento de movimientos laicales que plantean nuevas formas de expresión y de vivencia de la vocación a la santidad. El encuentro personal con los jóvenes a través de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que atrajeron nuevas y gran cantidad de vocaciones. Finalmente, sus últimos años de vejez, enfermedad y sufrimiento ofrecidos como sacrificio por la Iglesia, como un testimonio del valor cristiano del sufrimiento y de la dignidad humana, al convertirse él mismo en una catequesis viva del dolor. Su recuerdo imborrable en todos los que de alguna manera establecimos con
contacto y cercanía con Juan Pablo II. ¿Qué tal, estas características del pontificado de San Juan Pablo II? Vámonos hasta atrás en el tiempo, vámonos a regresarnos a aquel 1 de mayo del año 2011, cuando el Papa Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II. Un gigante cuya gracia en los funerales cubría a Roma y al mundo entero, Benedicto XVI quiso ofrecer un recuerdo personal y a la vez colectivo cuando celebraba solemnemente la beatificación de Juan Pablo II. La de Karol Wojtyła es una fuerza humana que el 1 de mayo congregó a 1,5 millones de peregrinos, congregados en la Plaza de San Pedro, y no solo a ellos, también a los representantes de las iglesias, las delegaciones extranjeras, y que recibió al mismo Benedicto XVI a su llegada al atrio de la Basílica Vaticana. Un rito emotivo desde la solicitud de beatificación del cardenal vicario de Roma, Agostino Ballini. Después, la emoción de la fórmula en latín recitada por el Papa. Con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Juan Pablo II, Papa, sea llamado beato de ahora en adelante. Cuando se elevó en la fachada de la basílica el tapiz con la efigie de Juan Pablo II, un sentimiento mixto de emoción y alegría invadió a la multitud. Las palabras de Benedicto XVI tampoco dejaron duda. Juan Pablo II es beato, dijo el Papa. El abrazo de los fieles acompañó idealmente al relicario con una ampolla que contenía la sangre del beato, que llevó hasta el altar la hermana María Simón Pierre, cuya curación del Parkinson estuvo al inicio del proceso de beatificación de Karol Wojtyła, y por la hermana Tobiana, que sirvió a Juan Pablo II durante todo su pontificado. Después, el recuerdo del nuevo beato en la homilía de Benedicto XVI. Con su testimonio de fe, de amor y de coraje apostólico, acompañados de una gran altura humana, este ejemplar hijo de la nación polaca ayudó a los cristianos de todo el mundo a que no tuvieran miedo de llamarse cristianos, de pertenecer a la Iglesia, de hablar del Evangelio. En una palabra, nos ayudó a no tener miedo de la verdad, porque la verdad es garantía de la libertad. Por eso abrió a Cristo la sociedad, la cultura, los sistemas políticos y económicos. A través del largo camino de preparación para el gran jubileo, le dio al cristianismo una renovada orientación hacia el futuro de Dios, trascendente respecto a la historia, pero que también incide en la historia. Esta carga de esperanza que se había cedido de alguna manera al marxismo y a la ideología del progreso, él la reivindicó legítimamente para el cristianismo, devolviéndole la fisonomía auténtica de la esperanza. Nada detuvo a Juan Pablo II, ni siquiera la enfermedad. El nuevo beato, contó Benedicto XVI, sobre la base de su experiencia personal junto a su predecesor, ofreció un ejemplar testimonio en el sufrimiento. El Señor le despojó poco a poco de todo, pero él siguió siendo siempre una roca, como Cristo quería. Su profunda humildad, enraizada en su íntima unión con Cristo, le permitió seguir guiando la Iglesia y dando al mundo un mensaje todavía más elocuente, precisamente en el tiempo en que las fuerzas le faltaban. De esta manera realizó de una forma extraordinaria la vocación de todo sacerdote y obispo, hacerse uno con el Jesús que a diario recibe y ofrece en la Iglesia. Después de la celebración, Benedicto XVI y los cardenales entraron en procesión en la Basílica de San Pedro para la veneración de los restos del nuevo beato. El Papa se recogió en oración ante el ataúd de madera sobre el que se había colocado una copia del Evangeliario de Lorsch, obra maestra de la miniatura carolingia que se conserva en la Biblioteca Vaticana. La beatificación de Juan Pablo II, presidida por Benedicto XVI. Oiga, con esto termino por ahora. Ha sido un grande gusto recordar a estos santos, pero le invito a que el próximo domingo esté otra vez con nosotros para presentarle los momentos más significativos
de la canonización presidida por el Papa Francisco. Además, el análisis, la explicación de lo que es una canonización dentro de la celebración litúrgica. Destacaremos en la próxima semana el ritual de canonización, las palabras de Francisco. Así que dejamos establecida esta cita. Les espero el próximo domingo en más del Pulso de la Fe. Por ahora, mil gracias. Quédese con nosotros en la programación de Proyecto 40. Un abrazo para todo nuestro público, particularmente para quien nos ve en Mexicali a través del canal 5.2 de alta definición. Y le recomiendo que se dé una vueltecita por el antiguo Colegio de San Ildefonso y que visite la exposición Memoria del Pasado, el surgimiento de la fotografía arqueológica. Pásela bien, Dios le guarde. Gracias. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.